Ese perro ya no sirve para nada. Llévatelo antes de que me dé asco verlo más. Gruñó don Evaristo Molina, sus ojos fríos recorriendo al animal tembloroso en el patio polvoriento. El terrateniente creyó que deshacerse del viejo perro era solo un acto más de limpieza y control. No sabía que, detrás de ese lomo encorvado y ese jadeo débil, se escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. No imaginaba que aquel animal enfermo había sido el guardián silencioso de algo que él mismo codiciaba y despreciaba. Oro enterrado, legado de generaciones olvidadas. En el pequeño pueblo de San Vicente, donde cada acción se observaba y cada rumor crecía como la maleza, nadie parecía notar la injusticia que don Evaristo cometía a diario. Nadie, excepto Alejandro, el peón que cuidaba al perro con la devoción de un hijo perdido. Cada caricia, o cada mirada, cada silencioso gesto estaba impregnado de un respeto que el patrón jamás entendería. Quédate hasta el final. Esta no es una historia con final feliz, es un final real. Lo que está a punto de suceder pondrá en evidencia cuánto valoramos lo que creemos inútil y cuánto nos equivocamos cuando la codicia nos ciega. ¿Qué cuesta realmente despreciar lo que no entendemos? El sol cae tras los cerros, proyectando sombras largas sobre el corral. El perro respira con dificultad, y Alejandro aprieta los puños, sabiendo que su decisión podría costarle todo, pero también podría cambiarlo todo. El sol apenas empieza a asomar sobre los cerros de San Vicente, tiñendo de naranja las paredes desgastadas de la vieja finca. Don Evaristo Molina camina por el patio con botas que levantan polvo y una sombra que parece comerse todo a su paso. Y sus 70 años se reflejan en la rigidez de su espalda, en las arrugas profundas que cruzan su frente y en la mirada fría que ha aprendido a usar como arma. Su cabello, canoso y engominado hacia atrás, brilla con un leve destello bajo la luz del amanecer, pero no hay calidez en él. Nadie se atreve a desafiarlo. Nadie, excepto Alejandro, su peón más fiel, aunque tímido y siempre medido en palabras. Ese perro ya no sirve para nada. Llévatelo antes de que me dé asco verlo más, gruñe don Evaristo, señalando al viejo animal que se encoge junto al corral, su respiración entrecortada y su lomo encorvado, cubierto de manchas y cicatrices de años de trabajo duro y golpes inadvertidos. Alejandro aprieta los labios, tratando de no dejar que la indignación le arruine la postura. Sabe que una sola palabra en contra del patrón podría costarle el trabajo, el techo sobre su cabeza y la estabilidad que aún mantiene para su madre enferma y su hermana pequeña. Sin embargo, su mirada se queda fija en el perro, en esos ojos opacos que todavía conservan un brillo de lealtad inexplicable. Piensa en lo que nadie ve, que aquel animal, aunque enfermo, guarda secretos que ni el terrateniente más avaro podría imaginar. El patio huele a tierra húmeda y a heno viejo, mientras los gallos interrumpen con un canto estridente y el viento arrastra hojas secas por entre las piedras del camino. La casa principal, con su fachada de madera descascarada y ventanas que reflejan el sol naciente, parece indiferente a la escena que se desarrolla en el corral. Don Evaristo, confiado en su juicio y ciego por su codicia, no percibe que cada gesto de Alejandro está cargado de una decisión silenciosa que podría cambiar el rumbo de todos. «Hazlo rápido. No quiero perder más tiempo con basura vieja», insiste el patrón, ajustándose el cinturón con movimientos mecánicos y mirando hacia otro lado, como si el acto fuera solo un trámite más en su lista interminable de decisiones. Alejandro asiente, aunque por dentro siente un nudo que aprieta su garganta. Se acerca al perro con pasos lentos, casi reverentes. Sus manos tiemblan mientras palpa el lomo curtido del animal, recordando cómo lo encontró hace años, cuando todavía era un cachorro abandonado, enfermo y famélico, entre los matorrales que rodean la finca. Recuerda el frío de aquella noche, o la lluvia que empapaba todo, y cómo la criatura se acurrucó en su chaqueta, como si supiera que la confianza es un regalo que solo algunos merecen.
Ahora, el mismo patrón que desprecia la lealtad del perro y la devoción de Alejandro, exige que se deshagan de él. Alejandro siente un peso que no es solo físico, es la responsabilidad de cuidar algo que otros consideran inútil, pero que tiene un valor silencioso y profundo. Sabe que negarse no es opción, pero aceptar lo que don Evaristo ordena se siente como traicionar una promesa hecha hace años, la promesa de cuidar y proteger. Mientras lo lleva al galpón donde usualmente se guarda lo viejo o lo que ya no sirve, Alejandro recuerda las historias de su padre, quien le hablaba de cómo los viejos animales y objetos de la finca a veces guardaban secretos. Secretos que no tenían precio, que la codicia no podía medir, y que por eso los ignorantes siempre dejaban pasar. «Nunca subestimes lo que parece inútil, hijo», le decía su padre, sentado en la mecedora de madera, mientras las sombras de la tarde caían sobre sus pies descalzos. El galpón huele a madera húmeda, a polvo y a aceite viejo. Los rayos de sol entran por las rendijas y dibujan líneas que parecen atravesar los años de abandono. Alejandro coloca al perro en un rincón, acariciando su cabeza y murmurando palabras suaves que él mismo se sorprende diciendo: «Nadie más en la finca lo hace. Nadie más ve lo que él ve. Nadie sabe que ese animal, más allá de su apariencia frágil, ha sido guardián de un legado enterrado, testigo de secretos que los años no lograron borrar». Don Evaristo lo observa desde la puerta, cruzado de brazos, con los labios apretados y el ceño fruncido. Para él, todo es sencillo. Un animal viejo, enfermo y sin utilidad es solo un gasto y una molestia. No entiende que, en la calma del corral y en el silencio de los días, Alejandro y el perro comparten una conexión que trasciende órdenes, dinero y poder. «Rápido, Alejandro. No me hagas perder la paciencia», replica el patrón, pero ya hay un dejo de impaciencia mezclado con una sombra de algo más. Un miedo silencioso a que lo que él desprecia pueda tener importancia. No lo admite ni ante sí mismo, pero hay un estremecimiento en la forma en que ajusta la chaqueta. Alejandro aprieta los puños. Sabe que no puede desafiarlo abiertamente, pero también sabe que la obediencia ciega no siempre es justicia. El perro respira con dificultad, moviendo apenas la cola en un gesto que parece despedirse, y aunque Alejandro no se atreve a mirarlo de frente, piensa en la promesa silenciosa que le hizo al animal y en la incógnita que don Evaristo jamás descubrirá. Que lo que él considera basura tiene un valor que trasciende lo material, que el oro enterrado bajo los olmos del corral no es para el patrón, sino para quien entiende la paciencia, la lealtad y la dignidad. El patrón finalmente se da la vuelta, dando por concluida su orden. Alejandro respira hondo, sintiendo cómo el peso del día se instala sobre sus hombros. Mientras camina de regreso hacia la casa, el perro lo sigue con pasos vacilantes, cada uno un recordatorio de que hay decisiones que se toman en silencio, lejos de la mirada codiciosa de los poderosos. La lucha no ha terminado, apenas comienza, y en el horizonte, los cerros de San Vicente parecen guardar un secreto antiguo, y invisible para la mayoría, pero visible para aquellos que saben mirar más allá de la superficie. Alejandro sabe que cuidar al perro enfermo no es solo un acto de compasión. Es la primera jugada de un juego donde la codicia y la justicia aún deben enfrentarse. El aire del amanecer trae consigo la promesa de cambios, y en ese silencio cargado de tensión, el destino empieza a moverse. El sol ya ha trepado más alto y calienta el polvo del patio mientras Alejandro se retira al pequeño galpón donde ha colocado al perro enfermo. Afuera, los sonidos de la finca, los mugidos de las vacas, el crujir de la madera bajo los pasos del patrón, el silbido del viento entre los olmos, parecen ajenos a la tensión que se respira dentro. Alejandro se sienta junto al animal y en la quietud de la mañana, si se permite finalmente hablar en voz baja. «Tranquilo, todo va a estar bien», susurra,
aunque no está seguro si se lo dice al perro o a sí mismo. Hace años que el perro llegó a la finca, un cachorro abandonado y famélico, y desde entonces ha sido más que un animal de trabajo. Ha sido compañero, guardián y, sin saberlo don Evaristo, depositario de secretos que trascienden lo tangible. Alejandro recuerda cómo su abuelo le contaba, junto al fogón, historias de los antiguos dueños de la finca, quienes habían escondido oro y documentos importantes para protegerlos de invasores y curiosos. Siempre decía: lo que parece inútil puede ser lo más valioso. Ahora, esas palabras resuenan con fuerza mientras acaricia la cabeza del perro, sintiendo el desgaste del tiempo en cada hueso y cada pelo gris. Alejandro se levanta y recorre el galpón, observando las cajas viejas, los utensilios oxidados y los sacos de grano. Sus dedos rozan con delicadeza los objetos, buscando algo que otros pasarían por alto. En un rincón, entre tierra acumulada y polvo, nota un pequeño hundimiento en el suelo bajo una tabla floja. Lo examina con cuidado, palpa con los dedos y un leve cosquilleo de esperanza se instala en su pecho. No puede asegurarlo todavía, pero algo allí no pertenece al abandono. Algo ha sido escondido, protegido, olvidado a propósito. El perro, aunque débil, parece percibirlo. Se acurruca junto a Alejandro, apoyando la cabeza sobre su pierna, como si entendiera que aquello que él siente tiene importancia. Alejandro sonríe levemente y murmura: siempre fuiste más listo de lo que cualquiera pensó. Por un momento el mundo exterior desaparece. No hay patrón, no hay obligaciones. Si no hay amenazas, solo hay él, el perro, y el eco de generaciones que confiaron en la paciencia de los humildes. Alejandro recuerda los sacrificios de su padre y su abuelo, largas jornadas, decisiones difíciles, promesas silenciosas que se mantenían firmes pese a la ignorancia de los poderosos. Esa herencia de integridad es lo que guía sus manos mientras levanta la tabla y examina la tierra húmeda debajo. Un murmullo detrás de la puerta lo hace volver a la realidad. Es su hermana menor, Clara, quien se acerca con paso vacilante. Sus ojos grandes reflejan preocupación, pero también admiración. Alejandro, ¿estás seguro de que deberías seguir con esto? Don Evaristo no entiende. Y si se da cuenta... Alejandro suspira y la toma suavemente del brazo. Lo sé, Clara, pero alguien tiene que cuidar de lo que otros descartan. No es solo un perro, es historia, es memoria, y puede ser más valioso de lo que imaginas. Clara baja la mirada, sabiendo que su hermano tiene razón. No hay mucho que se pueda hacer contra la codicia de don Evaristo, pero hay cosas que ni el dinero ni la autoridad pueden comprar: paciencia, lealtad y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Alejandro pasa los días siguientes observando al perro, cuidando sus comidas, ajustando su lecho y prestando atención a los cambios mínimos en su comportamiento. Cada respiración, cada jadeo, cada temblor parece contarle algo que otros no podrían interpretar. Una mañana, mientras limpia el polvo de un saco viejo, nota una pequeña piedra incrustada en la tierra que rodea el corral, con un brillo que apenas capta la luz. Sus manos tiemblan levemente al recogerla. No es una piedra común, y su instinto le dice que es una pieza de un rompecabezas más grande. En esos momentos, la finca se transforma. Lo que antes parecía un espacio de obediencia y rutina, se convierte en un escenario de descubrimiento. Alejandro se da cuenta de que, mientras el patrón desprecia lo que cree inútil, él está conectado con algo más profundo, un legado oculto, una verdad que espera pacientemente ser revelada. El perro, siempre cerca, se mueve con una energía que contradice su fragilidad. Alejandro lo observa y entiende que el animal no solo es guardián físico, sino también simbólico. Protege la memoria de quienes vinieron antes, recuerda los errores y aciertos de generaciones, y guía al joven peón hacia la prudencia y la perseverancia. Cada interacción,
Cada gesto silencioso fortalece la determinación de Alejandro de no traicionar esa confianza, e incluso si eso significa desafiar indirectamente al patrón. Al atardecer, cuando el cielo se tiñe de naranja y rosa, Alejandro se sienta junto al perro y deja que la brisa le traiga el olor de la tierra húmeda y del café recién hecho en la cocina. Sus pensamientos giran en torno a la pregunta que no se atreve a formular en voz alta. ¿Qué haría don Evaristo si supiera lo que él ya empieza a descubrir? La respuesta no importa en ese momento. Lo que importa es mantener la calma, observar con atención y dejar que el tiempo revele lo que la codicia no puede tocar. Pasaron los días y Alejandro encuentra pequeños signos que confirman sus sospechas. Un amuleto antiguo enterrado cerca de la valla, marcas en la tierra que parecen trazos deliberados, y el instinto inquebrantable de que el perro señala lugares que nadie más consideraría. Y cada hallazgo aumenta su convicción. Aquello que el patrón considera inútil tiene un valor que ni siquiera él puede medir. En las noches silenciosas, cuando todo duerme y la finca parece un gigante dormido, Alejandro se queda despierto junto al perro, contemplando el cielo estrellado. Piensa en la historia de su familia, en el cuidado de lo olvidado, en la paciencia de aquellos que entendieron que el verdadero valor no siempre se ve. Sabe que la codicia puede arrasar con lo material, pero no puede tocar la lealtad ni la sabiduría que se transmite de generación en generación. Un día lo entenderás, amigo, y entonces nadie podrá quitarnos lo que nos pertenece por derecho, susurra Alejandro, mientras acaricia una vez más al perro enfermo, cuya respiración lenta parece marcar el ritmo de un secreto que pronto será revelado. Y así, en la calma de la noche y la rutina diaria, la historia empieza a girar hacia lo inevitable, un descubrimiento que cambiará la percepción de todos en San Vicente y pondrá a prueba la codicia del patrón frente a la integridad de un peón humilde. La paciencia, la observación y la lealtad de Alejandro no solo protegen al perro, sino también el legado que él guarda sin saberlo, un legado que pronto hará que don Evaristo se enfrente a la realidad de que nada que desprecie es realmente inútil. Era una mañana húmeda, con niebla que cubría los cerros y un silencio apenas roto por el canto lejano de un gallo. Alejandro recorría el corral con el perro enfermo a su lado, notando cada detalle: la tierra revuelta, los rastros de animales que pasaban, las grietas en la madera del galpón. La rutina parecía tranquila, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder le erizaba la piel. Sin previo aviso, un fuerte temblor sacudió el corral. Alejandro dio un paso atrás, sujetando al perro, mientras un sacudón más violento levantaba el polvo y hacía crujir la madera. Al mirar hacia el fondo del patio, vio cómo un pedazo de tierra que parecía firme se hundía ligeramente, como si algo debajo estuviera cediendo. El perro, con un leve gemido, se acercó al área hundida, olfateando con insistencia, y Alejandro sintió un escalofrío. El animal parecía más vivo, más alerta que en semanas. «¿Qué demonios?», murmuró Alejandro, acercándose con cautela. Sus manos temblorosas palparon la tierra suelta, y pronto descubrió algo que brillaba bajo la luz difusa de la mañana. Una piedra con vetas doradas sobresalía apenas de la tierra, incrustada como si hubiera sido colocada a propósito. El corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza. Recordó inmediatamente las historias de su abuelo: secretos enterrados, riquezas escondidas bajo la mirada distraída de los codiciosos. Sintió un vértigo que mezclaba miedo y esperanza. Cada paso que daba parecía acercarlo a una verdad que había estado esperando toda su vida, y que el patrón jamás podría comprender. En ese instante, un alboroto llegó desde la calle del pueblo. Los trabajadores que recogían madera para la construcción de un nuevo galpón habían encontrado un pequeño cofre oxidado entre las raíces de un olmo centenario. La noticia corrió rápido y pronto varios vecinos llegaron, curiosos,
observando a Alejandro y al perro que, sin saberlo nadie, habían señalado el hallazgo. Don Evaristo apareció poco después, con la camisa sudada y los ojos desorbitados. Su paso rápido levantaba polvo y su voz retumbó en el corral. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué han encontrado?» La gente lo miraba con mezcla de miedo y expectativa. Alejandro permaneció en silencio, observando cómo el patrón intentaba controlar la situación sin éxito. Sus manos se posaron en la cabeza del perro, sintiendo la seguridad que le daba la compañía del animal, y comprendió que la verdad estaba a punto de salir a la luz, sin importar lo que don Evaristo quisiera. «No es por dinero, ni por orgullo», dijo Alejandro finalmente, dirigiéndose a los vecinos que lo miraban expectantes. Esto pertenece a quienes lo cuidaron antes, a quienes lo escondieron para que no se perdiera». El patrón frunció el ceño, su rostro enrojecido de ira y confusión. Intentó arrebatar el cofre y amenazar a los presentes, incluso ofrecer recompensas para silenciar a Alejandro, pero la comunidad ya había presenciado el hallazgo. La reputación de don Evaristo comenzaba a resquebrajarse. Su codicia ya no podía ocultar la verdad que el perro, silencioso y leal, había guiado hasta Alejandro. El cofre contenía varias monedas de oro y documentos antiguos que detallaban la propiedad de la tierra y algunas concesiones heredadas de generaciones pasadas. La evidencia era clara. Don Evaristo había despreciado lo que tenía un valor incalculable y la comunidad empezaba a darse cuenta. Murmuraban entre ellos, intercambiando miradas que mezclaban asombro y reproche. Mientras tanto, el perro, jadeando, se recostaba junto a Alejandro, como si supiera que su misión estaba cumpliéndose. A cada respiración del animal parecía un recordatorio de la paciencia y la perseverancia, de la lealtad que ni el dinero ni la autoridad podían comprar. Alejandro entendió que no solo había salvado un legado tangible, sino también la dignidad de quienes habían confiado en lo aparentemente inútil. Don Evaristo, incapaz de controlar la situación, retrocedió unos pasos, tosiendo y balbuceando excusas que nadie escuchaba ya. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y por un instante se vio un atisbo de reconocimiento, la certeza de que había subestimado a quienes consideraba inferiores, y de que el tiempo de sus privilegios ciegos empezaba a agotarse. La comunidad empezó a rodear a Alejandro, no para rendirle homenaje, sino para proteger lo que era justo. Pequeños gestos de apoyo, de miradas de respeto y silencios cargados de aprobación, mostraban que, a partir de ese momento, su posición había cambiado. El patrón ya no era la figura de autoridad indiscutible. Su codicia había sido superada por la integridad de un joven peón y la lealtad de un perro enfermo. En los días que siguieron, Alejandro organizó cuidadosamente la extracción del resto del tesoro, asegurándose de que cada pieza y cada documento fueran manejados con cuidado. No lo hacía por ambición personal, sino por un sentido profundo de justicia y respeto hacia quienes habían confiado en él y en el perro. Cada acción estaba impregnada de reflexión y paciencia, enseñando silenciosamente a la comunidad el valor de lo que otros descartaban. Don Evaristo, mientras tanto, no podía dejar de observar desde lejos. Su riqueza y poder le permitían muchas cosas, pero no podía revertir el reconocimiento social que Alejandro estaba ganando. Los vecinos lo evitaban, los trabajadores ya no seguían sus órdenes con la misma sumisión, y cada intento de recuperar autoridad se veía frustrado por la evidencia tangible de su error. La codicia que antes le daba seguridad ahora era la raíz de su aislamiento. El perro, a pesar de su fragilidad, continuaba guiando a Alejandro con instintos que parecían sobrepasar cualquier lógica. Cada sitio donde se detenía, cada señal que daba con la nariz o la pata, revelaba secretos antiguos que ayudaban a reconstruir un legado que don Evaristo creía perdido. Alejandro comprendió que había llegado a un punto crucial. La paciencia y la observación
Eran armas más poderosas que cualquier amenaza, y la justicia empezaba a manifestarse de manera silenciosa, pero irreversible. Cuando el sol se ocultó tras los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, Alejandro se sentó junto al perro y contempló la tierra que había protegido durante años. La finca nunca volvería a ser la misma, y él sabía que su vida había cambiado para siempre. Lo que antes parecía un simple acto de obediencia se había convertido en una primera victoria. La verdad había emergido, y con ella un nuevo equilibrio comenzaba a formarse en San Vicente. El rumor se extendió como fuego entre la gente de San Vicente. Algo importante había sido descubierto en la finca Molina. Desde el amanecer, vecinos curiosos se acercaban caminando por el polvoriento camino que cruzaba el pueblo. Algunos traían herramientas para ayudar, otros simplemente querían ser testigos. Alejandro se movía con calma, guiado por la mirada fiel del perro enfermo que, ni contra todo pronóstico, seguía a su lado, vigilante y atento a cada detalle. El cofre que habían encontrado días atrás estaba ahora abierto frente a todos. Las monedas de oro brillaban con una luz propia, aunque el sol apenas las tocara, y los documentos antiguos, cuidadosamente desplegados, contaban la historia de generaciones que habían trabajado y protegido la tierra con sudor y paciencia. La evidencia era clara y contundente. Don Evaristo no había reconocido lo que tenía frente a sus ojos, y ahora la comunidad veía la magnitud de su error. Alejandro se acercó al centro del pequeño grupo, dejando que el perro se recostara junto a sus pies. No dijo nada de inmediato. Su mirada recorría a los vecinos, a las personas que habían trabajado con él, y luego, finalmente, al patrón. Su voz, cuando habló, fue firme pero serena. «Esto no es por dinero ni por ambición», dijo, levantando una de las monedas con cuidado. «Esto pertenece a quienes lo cuidaron antes, a quienes lo escondieron para protegerlo. No es mío, pero tampoco es de quien lo desprecia». El murmullo entre los vecinos creció. Algunos asintieron, otros se abrazaron y varios se acercaron para tocar los documentos, comprobar su autenticidad. La reputación de Alejandro cambió en un instante, de peón silencioso a custodio de la verdad y la justicia. Su integridad contrastaba con la codicia evidente de don Evaristo, cuya expresión se volvió tensa, roja y rígida a la vez. El patrón intentó intervenir. Su voz temblaba mientras intentaba recuperar el control de la situación. «¡Esto no es justo! ¡Eso me pertenece! ¡Es mío!» Pero nadie lo escuchaba. La comunidad, testigo de su indiferencia hacia lo que tenía valor y de la paciencia y lealtad de Alejandro, había decidido. Las órdenes y amenazas del patrón habían perdido peso. Sus trabajadores lo miraban con distancia y las familias del pueblo compartían miradas cargadas de reproche. Don Evaristo por primera vez entendió que el poder no se mide solo por riqueza ni por autoridad, sino por respeto, justicia y honestidad. El perro, jadeando suavemente, se levantó y se acercó al patrón, olfateándolo sin miedo, como si dijera: «No puedes comprar lo que no comprendiste». Alejandro sonrió levemente, acariciando al animal. No era un gesto de burla, sino de reconocimiento. La lealtad y la paciencia habían hablado más fuerte que cualquier amenaza o insulto. Entre la multitud, Clara, la hermana de Alejandro, sostuvo la mano de su hermano, orgullosa y emocionada. Otros vecinos comenzaron a compartir historias de cómo don Evaristo había despreciado pequeños gestos de integridad y valor a lo largo de los años. Animales, herramientas, tierras, incluso palabras de sabiduría que él nunca escuchó. Cada historia reforzaba la percepción de que su codicia no solo lo había cegado, sino que lo había aislado moral y socialmente. Don Evaristo intentó racionalizar, buscando en los documentos alguna cláusula que pudiera interpretarse a su favor, pero la evidencia era contundente. Cada página, cada firma, cada inscripción hablaba de generaciones que habían protegido el oro y los derechos de la tierra,
no para que un patrón arbitrario lo reclamara, sino para que el respeto y la justicia prevalecieran. La comunidad empezó a actuar de manera sutil pero clara. Algunos retiraron su ayuda para la finca, otros dejaron de obedecer sus órdenes, y los más cercanos le dieron la espalda en silencio. Don Evaristo sintió, quizá por primera vez en su vida, lo que significa estar solo, rodeado de riqueza, pero sin respeto ni apoyo. Alejandro, por su parte, mantuvo su dignidad intacta. No hubo celebración ruidosa ni gesto de triunfo, solo un reconocimiento silencioso de que la verdad y la paciencia habían vencido la codicia. Mientras organizaba cuidadosamente el oro y los documentos para su preservación, notó cómo los ojos de los vecinos se llenaban de respeto y cómo el perro, agotado pero firme, permanecía a su lado. Esa noche, el patrón se retiró a la casa principal, contemplando la finca desde la ventana, y la luz del atardecer reflejaba el brillo de las monedas aún visibles en el patio y la sombra de Alejandro junto al perro. No podía cambiar lo ocurrido. La verdad había salido a la luz, y con ella, su aislamiento se había vuelto inevitable. El eco de la justicia silenciosa resonaba en cada rincón del pueblo. La codicia había sido derrotada por la integridad de un joven humilde y la lealtad de un perro que nadie quiso valorar. La historia que se contaría en San Vicente durante años no sería sobre el patrón rico, sino sobre el peón paciente, el perro guardián y la verdad que siempre encuentra la manera de revelarse. Cuando Alejandro finalmente se sentó junto al perro, al final del día, la brisa del crepúsculo trajo consigo un aroma a tierra húmeda y hojas secas. Se recostó y respiró hondo, sabiendo que la primera batalla había terminado. La comunidad había visto la justicia manifestarse, y don Evaristo había recibido por primera vez una lección que el dinero y la autoridad jamás podrían comprar. El verdadero valor no siempre está en lo que reluce, sino en lo que se protege con lealtad y paciencia. El perro, a pesar de su debilidad, apoyó la cabeza en las piernas de Alejandro, cerrando los ojos y dejando escapar un jadeo tranquilo. El mensaje era claro: la integridad y el cuidado silencioso siempre tienen recompensa, aunque sea de manera inesperada. Y mientras la noche caía sobre San Vicente, Alejandro comprendió que lo más importante no era la riqueza material, sino la verdad que había sido revelada y la justicia que había comenzado a restaurarse. Don Evaristo Molina no podía dormir. La riqueza que alguna vez lo hizo sentirse invencible se había convertido en una carga insoportable. Cada moneda de oro, cada documento antiguo que Alejandro había protegido con cuidado, brillaba en su mente como un recordatorio de su error. La finca estaba silenciosa, pero él sentía la presión de todos los ojos sobre él. Los vecinos, los trabajadores, incluso los visitantes ocasionales que venían a comprobar la historia, que se había vuelto un rumor extendido. Al amanecer, con el ceño fruncido y los labios apretados, decidió actuar. Su primer intento fue directo. Se acercó a Alejandro con palabras cargadas de amenaza y promesas vacías. «Dame el cofre, Alejandro. No sabes con quién estás tratando», gruñó, con la voz temblorosa de ira. «Puedo pagarte más de lo que valen esas cosas. No hagas que me arrepienta». Alejandro lo miró con calma, acariciando la cabeza del perro enfermo. Su voz era firme pero tranquila. «Lo que usted desprecia no es suyo para reclamar. No se trata de dinero ni de amenazas. Esto es justicia, y la justicia no se compra ni se vende». El patrón retrocedió, incapaz de comprender cómo alguien podía desafiarlo con tanta tranquilidad. Los vecinos, que ya se habían acercado para observar la confrontación, se movieron ligeramente, dejando claro con su silencio que la comunidad apoyaba a Alejandro. Cada gesto de don Evaristo que buscaba imponer miedo o autoridad se veía frustrado por la firmeza moral del peón. Los días siguientes, don Evaristo intentó diferentes estrategias. Envió emisarios para ofrecer sobornos, mensajes cargados de persuasión y promesas de bonificaciones
que Alejandro rechazó una y otra vez. Intentó manipular a los trabajadores, ofreciendo aumentos de jornal a cambio de información sobre el paradero del cofre y los documentos, pero la lealtad que Alejandro había demostrado junto al perro se había filtrado a la comunidad. Nadie cedía. Cada intento del patrón solo dejaba en evidencia su desesperación y su falta de control. El oro y los documentos continuaban revelando su valor de manera sutil, pero contundente. Alejandro los usó para restaurar partes de la finca, reparar cercas, alimentar al ganado y organizar la tierra para la siguiente cosecha. Todo esto se hacía de manera que la comunidad podía ver. El joven peón no buscaba enriquecerse, sino usar los recursos con justicia y sentido común. La prosperidad resultante contrastaba con la caída social del patrón, cuyo comportamiento cada vez más errático se volvía un espectáculo de frustración y pérdida de prestigio. El perro, aunque aún débil, parecía comprender cada paso. Cada señal que daba con la nariz, cada movimiento hacia un lugar específico, guiaba a Alejandro a descubrir pequeñas reservas de materiales y monedas que habían quedado olvidadas. La presencia del animal se volvió símbolo de vigilancia y sabiduría silenciosa. Lo que parecía inútil tenía valor, y solo aquellos que entendían la lealtad podían acceder a él. El patrón empezó a notar cambios palpables en su entorno. Sus trabajadores se mostraban menos atentos a sus órdenes, su influencia sobre la comunidad disminuía, y los vecinos lo miraban con distancia y desconfianza. Su riqueza, antes sinónimo de poder, ya no era suficiente para sostener la autoridad que creía inherente. Cada intento de recuperar el oro y los documentos fallaba, y su desesperación crecía con cada día que pasaba. Y Alejandro, por su parte, seguía con su rutina silenciosa, cuidando del perro, organizando el tesoro y asegurando que la finca funcionara. No había gestos de arrogancia ni triunfo, solo una firme convicción de que lo justo debía prevalecer. Cada decisión, desde la reparación de un corral hasta la distribución de recursos para la comunidad, reflejaba integridad y prudencia. Una tarde, mientras Alejandro revisaba el cofre junto al perro, escuchó a don Evaristo discutir acaloradamente con uno de los trabajadores que había intentado ayudarlo. La escena era reveladora. El patrón ofrecía dinero y promesas, pero nadie aceptaba. La frustración era evidente, y la impotencia se reflejaba en su rostro, rígido y marcado por la codicia que lo había cegado. Alejandro, observando en silencio, comprendió que el verdadero castigo no era físico ni legal, sino moral, la pérdida de respeto y autoridad ante todos los que alguna vez le habían obedecido sin cuestionar. El perro, jadeando, apoyó la cabeza sobre las piernas de Alejandro, como confirmando que cada acto de paciencia y lealtad estaba siendo recompensado de manera silenciosa. Alejandro sonrió levemente, sabiendo que la justicia no siempre llega con ruido, pero siempre llega. La integridad y el cuidado habían prevalecido sobre la codicia y la arrogancia. Con el tiempo, don Evaristo comprendió que sus intentos de recuperar lo perdido eran en vano. La comunidad no solo respetaba la integridad de Alejandro, sino que también lo apoyaba en cada acción que beneficiaba a todos. Cada moneda, cada documento y cada gesto del peón se convertían en una lección pública. La justicia y la lealtad tienen un valor que ni la riqueza ni el poder pueden doblegar. Al caer la noche, el patrón se retiró solo a su casa principal, su rostro reflejando derrota y reflexión. Observó desde la ventana la luz tenue que iluminaba el corral y la silueta de Alejandro junto al perro, cuidando lo que había sido descubierto. La codicia lo había aislado y la integridad había triunfado de manera silenciosa pero irrevocable. La finca ya no era solo un espacio de autoridad de don Evaristo. Era un testimonio del poder de la paciencia, la lealtad y la justicia. Cada vecino sabía que, aunque la riqueza podía comprarse y perderse, la verdadera dignidad y respeto solo se ganan con acciones que reflejan principios firmes.
Alejandro y su perro eran la evidencia viviente de esta verdad, y la comunidad lo comprendía con cada mirada y cada gesto. El amanecer sobre San Vicente traía un aire fresco que prometía cambios. La finca, antes escenario de obediencia y codicia, ahora parecía respirar con calma. Alejandro caminaba por los senderos de tierra húmeda, acompañado del perro que, aunque aún débil, se movía con la dignidad de un guardián silencioso. Cada paso reflejaba la rutina que había reconstruido con paciencia, integridad y cuidado. Las tareas de la mañana eran sencillas, pero llenas de propósito. Los cercos se reparaban, los surcos se preparaban para la próxima siembra, y los animales eran atendidos con dedicación. Lo que antes era un trabajo que se realizaba por obligación, ahora se ejecutaba con respeto y conciencia. La comunidad participaba de manera natural, ayudando cuando podía, ofreciendo consejos y compartiendo la cosecha de pequeños frutos que ya comenzaban a brotar. Don Evaristo, en cambio, se encontraba cada vez más aislado. Su riqueza permanecía intacta en gran parte, pero la autoridad y el respeto que alguna vez creyó inquebrantables se habían evaporado. Los trabajadores lo miraban con distancia y la comunidad evitaba su compañía, no por maldad, sino como recordatorio de que la codicia sin integridad lleva a la soledad. Cada intento de recuperar influencia resultaba vano. Alejandro y su perro habían demostrado que el verdadero valor no se mide por el dinero ni por la intimidación. Alejandro, por su parte, no buscaba ostentación. Cada moneda de oro y cada documento antiguo se utilizaban con prudencia y sentido común. Reparar la finca, asegurar la salud de los animales y mejorar la vida de quienes dependían de la tierra. Había logrado crear un equilibrio donde el trabajo honesto y la justicia convivían, y la comunidad lo reconocía sin necesidad de palabras grandilocuentes. El perro, que había sido la clave silenciosa de todo, mostraba signos de recuperación gracias al cuidado constante de Alejandro. Cada movimiento, cada gesto del animal recordaba a todos que la lealtad y la paciencia pueden superar la fuerza y la codicia. Su presencia se convirtió en un símbolo de integridad para San Vicente. Incluso lo que parece débil o enfermo puede contener un valor que cambia vidas. Una tarde, mientras Alejandro se sentaba bajo un olmo centenario junto al perro, vio acercarse a don Evaristo. Sus pasos eran lentos, su postura encorvada por la reflexión y la edad, y sus ojos, aunque todavía llenos de orgullo, reflejaban un atisbo de reconocimiento silencioso. No hubo palabras fuertes ni reproches, solo un encuentro breve y cargado de significado. Don Evaristo asintió ligeramente, aceptando, aunque sin decirlo, que la justicia había encontrado su camino y que el poder sin integridad era efímero. La comunidad, observando de lejos, comprendió que el ciclo de respeto y desdén se había equilibrado. Los trabajadores se acercaban con confianza a Alejandro, no solo por el liderazgo que había demostrado, sino por la integridad que irradiaba en cada acción. La finca, que antes había sido un espacio de tensión y miedo, se transformaba en un ejemplo de lo que ocurre cuando la paciencia, la lealtad y la justicia prevalecen sobre la codicia y la indiferencia. El perro, ya más fuerte, se recostó junto a Alejandro mientras el sol comenzaba a descender. La luz dorada iluminaba el polvo del camino y el brillo de algunas monedas cuidadosamente guardadas, recordando a todos que el valor no siempre se mide en riquezas visibles. Alejandro acarició al animal pensando en todo lo que habían vivido juntos: la paciencia, la vigilancia, la esperanza silenciosa. Todo había dado fruto, no con estruendo ni arrogancia, sino con justicia natural. Con el paso de los días, la rutina de la finca se consolidó. Los documentos antiguos quedaron archivados y protegidos, y el oro se utilizó únicamente para fortalecer la vida de quienes dependían de la tierra. La comunidad respetaba el liderazgo de Alejandro, no por miedo ni por obligación,
sino por la integridad demostrada en cada acción. Don Evaristo continuaba su vida en soledad relativa, reflexionando sobre los errores de su codicia y sobre la lección que, aunque tardía, no podía ignorar. El perro, finalmente descansando en su lugar favorito, bajo la sombra de un olmo, cerró los ojos con un jadeo tranquilo. Alejandro, observándolo, sonrió levemente y pensó en cómo lo aparentemente insignificante puede contener un poder transformador. La vida continuaba, pero el equilibrio se había restaurado. Lo que antes parecía imposible de corregir se había ajustado con paciencia, integridad y lealtad. Cuando el sol se ocultó detrás de los cerros, la finca quedó bañada en una luz suave, reflejando la paz alcanzada. Alejandro, sentado junto al perro, respiró profundo. No había celebraciones ruidosas ni gestos ostentosos, solo la tranquilidad de quienes saben que hicieron lo correcto. El futuro era incierto, sí, pero la justicia había hecho su trabajo. La codicia de don Evaristo había sido contenida, y la integridad de Alejandro y la lealtad del perro habían prevalecido. El sol vuelve a asomarse sobre San Vicente, pero esta vez no es solo un amanecer más. Es un símbolo de ciclos cumplidos y lecciones aprendidas. La finca está en calma, los animales pastan tranquilos y la tierra huele a humedad y a esfuerzo compartido. Alejandro camina despacio, con el perro a su lado, recordando todo lo que ha ocurrido. La codicia, la injusticia, la paciencia, la lealtad y la verdad que salió a la luz gracias a la constancia de los más humildes. La historia que comenzó con un acto de desprecio de don Evaristo se transformó en un testimonio silencioso del valor de la integridad. El oro y los documentos antiguos, objetos que muchos habrían considerado tesoros por sí mismos, demostraron que su verdadero poder residía en protegerlos y honrarlos, no en poseerlos para ostentar. Lo que parecía inútil o enfermo, como el perro, se convirtió en guardián de justicia, recordando a todos que las apariencias rara vez revelan la totalidad de un valor. Don Evaristo continúa su vida, aislado en su riqueza sin respeto ni confianza. Sus intentos de recuperar autoridad fracasaron, y la comunidad aprendió a distinguir entre poder y justicia, entre codicia y prudencia. Alejandro, por su parte, encontró algo mucho más valioso que el oro: respeto genuino, paz interior y la certeza de que actuar con integridad siempre produce frutos, aunque no siempre sean inmediatos ni visibles. El perro, finalmente recuperado, sigue siendo su compañero silencioso y fiel, y un recordatorio constante de que la paciencia y la lealtad tienen un peso que el dinero no puede igualar. Cada gesto del animal, cada mirada atenta, enseña que incluso lo frágil o despreciado puede contener un poder transformador que cambia vidas y restablece la justicia. La comunidad de San Vicente, observando esta transformación, entiende que la riqueza material es efímera, pero el respeto, la verdad y la integridad son duraderos. No se trata de castigo ni de venganza, sino de equilibrio natural. Quien actúa con codicia y desprecio pierde lo más importante, mientras que quien cuida, protege y respeta, gana reconocimiento y paz. ¿Qué lecciones deja esta historia? ¿Cuántas veces hemos despreciado lo que parecía insignificante solo para descubrir demasiado tarde su valor? ¿Cuánto vale la dignidad cuando nadie está mirando? ¿Y qué precio tiene la paciencia frente a la impaciencia de la codicia? La respuesta no está en monedas de oro ni en documentos antiguos, sino en los actos cotidianos de honestidad y respeto. Alejandro se detiene junto al olmo, donde el perro se recuesta, observando cómo la luz de la tarde tiñe la tierra de tonos cálidos. Un pequeño gesto, un contacto silencioso, basta para reconocer todo lo que han vivido juntos. La justicia no siempre llega con ruido, pero siempre llega. La codicia de don Evaristo no encontró recompensa, mientras que la integridad y la lealtad dejaron una marca imborrable en la comunidad y en la historia del pueblo. Al final,
El verdadero castigo no fue la pérdida de riqueza ni de poder, sino haber aprendido demasiado tarde que algunas cosas no se pueden comprar, recuperar ni olvidar. Y en ese silencio, más fuerte que cualquier palabra, ambos entendieron que la justicia no siempre llega con estruendo, pero siempre llega.